Nos dice muy bien, súper importante para que esto sea bien ameno. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos, soy emprendedora. Como les comentaba, soy egresada de Administración de Empresas Agropecuarias del Politécnico Colombiano Jaime César Cadavid. Esa es mi institución. Muy agradecida a Carlos por este espacio que nos permitió el día de hoy. Desde mi proyecto, lo que estoy, digamos, realizando es apoyar a los emprendedores del sector agropecuario y también agroindustrial para que puedan tener un espacio de tienda virtual, directorio y vitrina del agroproductor para que se den a conocer, posicionar, comercializar sus productos, adicionalmente otros servicios de guía en temas de marketing digital, que digamos que es un aspecto que le hemos trabajado bastante con este tema de pandemia, con mayor razón, esto se ha vuelto fundamental. Entonces, esta partecita de mercadeo que vamos a ver hoy del mercado es, digamos que es lo más completo que podamos entender desde el mercado para hacer un plan de negocio, hace parte de un plan de negocio. Entonces, esto se vuelve fundamental y también entrar un poquitico más en otras tendencias como el marketing digital, marketing social, marketing emocional, entre otras cosas que nos van a permitir impulsar nuestras ventas y tener una buena estrategia de marketing. Entonces, cuando hacemos ese estudio de mercadeo, nos ayuda muchísimo a generar una buena estrategia o un plan de mercadeo bien estratégico para nuestros emprendimientos o proyectos que ya estemos ejecutando. Entonces, los invito a que conozcan este proyecto. Lo pueden encontrar en redes sociales como Agroemprender CO. También tenemos la página web. Ahí pueden también apoyar a esos agroemprendedores comprando sus productos para que se antojen. Son productos muy especiales que ya sabemos que nosotros comenzamos todos desde emprendedores a hacer las cosas de manera mucho más artesanal, de aprender muchísimo en esa mejora continua de los procesos que se van dando a cabo. Entonces es un espacio adicional que estamos ofreciendo y con ese tema de las formaciones, digamos, empresariales que también pueden estar pendientes, hay contenido muy chévere que sabemos que les pueden servir bastante. Entonces, bueno, para comenzar, entonces vamos a revisar por acá las diapositivas, que todo me comentaron que se estaba viendo bien. Entonces hoy vamos a ver los aspectos básicos para un estudio de mercado en las agroempresas y la idea aquí es aplicar esos conceptos para entender cómo es el mercado y sacar provechos en ventas, que es lo que nos interesa a todos, ¿cierto? Ser sostenibles en el tiempo. Bueno, entonces por acá les dejo esta frase y es: las claves para un marketing exitoso: enfoque, posicionamiento y diferenciación. Para los que de pronto tengan alguna duda, algún concepto, pueden ir anotándolo en el chat para que al final de la charla podamos resolverlo o interactuar todos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de enfoque, cuando hablamos de posicionamiento, enfoque tiene que ver en que definamos muy bien a dónde vamos a llegar con nuestros productos, con nuestros servicios, posicionarlos en el mercado, y para posicionarlos debemos de tener una diferenciación. Y cuando hablamos de diferenciación, no siempre es, digamos, lo que ya se nos ha metido mucho en la cabeza, que solo es un buen servicio, que solo es un buen producto, porque hay muchas empresas haciendo lo mismo. Entonces, aquí hay que ir un poquitico más a fondo y les dejo estos tres conceptos para que los analicen, los revisen y también, digamos, tratamos de aplicarlo de una manera diferenciada en nuestros proyectos. Esta frase es de Philip Kotler, que es, digamos, la persona líder en temas de mercadeo, que nos han enseñado muchísimo todas estas estrategias de marketing. Así que, bueno, por acá podemos encontrar toda la información. Entonces, en definición de mercado, ¿qué es de mercado? ¿Cierto? Aquí vamos a empezar desde lo más básico, que es mercado. El mercado es donde se integran fuerzas de compra o de venta, o sea, personas comprando y vendiendo, haciendo un intercambio entre productos y servicios que normalmente es con, digamos, un valor monetario, ¿cierto? Son transacciones de bienes o servicios. En se empiezan a establecer aspectos como precios, entre otras cosas.
digamos, nuestro proyecto y para comenzar, porque puede que muchos de ustedes estén solamente con la idea, otros ya hayan entrado en el camino de emprender, que ya sean empresarios, que ya estén adelante con sus proyectos, pero es bueno tener como estos aspectos definidos antes. Sin embargo, pues podemos hacer una mejora continua cuando ya estemos ejecutando esos aspectos. Entonces, en cuanto a mercado, debemos análisis de estas divisiones de mercado existentes. El primero es el mercado del proveedor. ¿Qué vamos a hacer en el mercado del proveedor? Por ejemplo, condiciones seguras para el manejo de estos insumos, de estas materias primas que nos van a dar a nosotros para nosotros hacer un proceso o una transformación, un proceso productivo como tal para llevarlo a un producto terminado. Entonces, nosotros vamos a revisar cuáles son las condiciones que sean seguras para el manejo de esos productos e insumos, ¿cierto? Eh, Podemos encontrar la disponibilidad actual de ese producto de parte de mi proveedor y también una disponibilidad futura. Cuando, por ejemplo, hacemos importaciones, es un poco más riesgoso que, digamos, ese proveedor, si todo es importado, si no tiene producción, si pasa algo en el exterior, puede afectarnos a nosotros ese proceso productivo, porque no vamos, si dependemos de ese tipo de proveedor, vamos a tener dificultades adelante para tener digamos, un estándar de producción, ¿cierto? Entonces, es muy importante que veamos esa disponibilidad. Por ejemplo, el ciclo de vida, entonces saber si esos insumos o materias primas necesitamos son, por ejemplo, perecederas, conociendo, es decir, el ciclo de vida de ese producto o materia prima, ¿cierto? También conocer los tiempos de entrega, también conocer cuáles son las condiciones de compra, también conocer cuáles son los sustitutos, que por ejemplo pueda que haya un insumo muy parecido o una materia prima muy parecida que nos pueda generar, digamos, las mismas funcionalidades o potenciar incluso mucho más ese resultado que queremos obtener con nuestro terminado. Complementarios es algo que lo que va a hacer es como mejorar el rendimiento o que es algo que son necesarios o que se pueden, como su nombre lo dice, complementar para tener un buen resultado en nuestro proceso productivo. Otro es que podemos revisar la infraestructura para el almacenamiento de ese producto o servicio. Hay insumos, hay productos que necesitan un almacenamiento específico y que al mismo tiempo ese proveedor debería de tenerlo de forma adecuada para cuidar la calidad de ese producto o servicio que nos, digamos, es de ese producto tangible, ¿cierto? Físico que necesitamos, ¿cierto? Vamos a seguir por acá con la segunda clasificación del mercado. El otro es el mercado competidor. Ese mercado competidor son esas empresas que elaboran y venden productos similares a los de tu proyecto. Es decir, como tal, es la competencia. Entonces, allí lo que vamos a hacer es un análisis de esas empresas que son competencias para nosotros. ¿Qué vamos a revisar? Por ejemplo, la presencia en el mercado y cobertura. Vamos a ver qué descuentos están dando por volúmenes y por pronto pago. Vamos a conocer los precios a los que está vendiendo, porque es una de las bases para establecer un precio. Adicionalmente, vamos a ver cuáles son ese sistema promocional que maneja, por ejemplo, políticas de descuentos, políticas, digamos, o estrategias promocionales en los puntos de venta, físicos, virtuales, entre otros, y qué publicidad está manejando. Vamos a revisar también los créditos que ofrece, entonces, digamos, puede que esté dando más ventaja este competidor en cuanto a condiciones, en cuanto a plazos, facilidades de pago, puede de pronto tener una pasarela de pago mucho más interesante, puede el cliente comprar de otra manera, los plazos y los costos. Y adicionalmente, también vamos a ver qué infraestructura tienen ellos que de pronto puede que nosotros no tengamos los recursos, pero de qué manera podemos llevar una ventaja, ¿cierto? Una ventaja sobre ellos. Hay muchas empresas que tienen alta tecnología, sin embargo, también les quiero dejar un consejo acá, y es que la competencia, digamos, que podemos analizar en el entorno,
A pesar de que nosotros siempre nos fijamos en los más grandes, en los más posicionados, también hay que mirar los que son un poco más directos, los que tienen unas capacidades y recursos más similares a ti, porque pueden ser la competencia mucho más directa y puedes sentirla pues de una manera más cercana a ti o a tu proyecto. Entonces, revisar esos aspectos en cuanto a nuestra competencia. El tercer aspecto es el mercado consumidor. El mercado consumidor, como su nombre lo indica, son los clientes. Entonces, aquí hay, digamos, unas especies de roles. Unos roles que, por ejemplo, sería el usuario, que es realmente quien usa y le da como el provecho real al producto o al servicio que tú vendes. Por acá nos encontramos, por ejemplo, el influenciador, que es aquel que puede aportar los consejos con algún peso de decisión. No sé, de pronto se imaginan en estos roles, cuando ya los terminamos de hablar, será mi padre, será mi madre, será, digamos, mi hijo. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una compra de algo, ¿quién es el que nos ayuda a decidir? Entonces, por acá hay un influenciador, también hay un decisor, que es, por ejemplo, puede ser el que tenga el dinero o, digamos, conozca, o pueda tomar, definitivamente es quien toma la decisión si se compra o no se compra, si ese producto es de servicio. Cuando nosotros nos vamos a industrias como tal, entonces mirar qué departamento es el que está, digamos, más... más metido en este tipo de proceso. ¿Quién es realmente el que va a tomar la decisión de decir te compro o no te compro a ti o al proyecto, ¿cierto? Ese producto o ese servicio. Entonces, mirar quién realmente es el decisor que dice qué, cuánto, cómo y dónde compra. Y el iniciador es la persona que desde, digamos, desde el principio está generando simplemente una idea, es el que aporta solamente la idea. Comenzamos normalmente con este iniciador y nos vamos moviendo, mirando, por ejemplo, el influenciador, el decisor y el comprador, que el comprador no siempre es el mismo usuario. Puede que, digamos, eh, por ejemplo, a veces nosotros los jóvenes somos los que ayudamos a generar una compra, por ejemplo, a través de Internet, a nuestro padre, a nuestra madre, y el producto realmente lo va a usar, o sea que el usuario sería nuestra familia, ¿cierto? Esa persona a quien realmente va, digamos, a conocer de sus beneficios, ¿cierto? Que los necesita. Entonces, en este tema del mercado consumidor, vamos a reconocer esos actores de compra. Muchos productos tienen un comprador específico, la mayoría involucra normalmente a esos otros roles u otras personas. Entonces aquí les colocaba, por ejemplo, el ejemplo pues más familiar, que cuando nosotros nos vamos para un centro comercial o nos vamos para un supermercado, ¿quién es el que dice yo pago, no compres esto, realmente este producto me sirve a mí, esta persona es la que realmente está pagando con la tarjeta, el comprador? Entonces analizar en ese mercado consumidor cuáles, digamos, serían esas personas, ese tipo de perfiles de personas que serían los actores de compra. Continuamos por acá con el mercado distribuidor. El mercado distribuidor es aquel que nos permite tener, digamos, esa garantía de entrega oportuna de los productos al consumidor directo, o sea, que serían esos canales de distribución y los agentes que, digamos, intervienen en ese proceso para distribuir esos productos o servicios, ¿cierto? Digamos que es algo básico. Ya seguimos con el mercado externo, que es como tal evaluar esas alternativas por costos y calidad o exclusivamente por la dependencia del suministro, y acá les hablo de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿qué tan bueno es depender? ¿Qué tan bueno es comprar ese producto a nivel externo o qué tan bueno es pues generar unas ventas a nivel internacional, ¿cierto? Entonces aquí pues mirar todo lo que tiene que ver con costos, precios, calidad y también la dependencia como tal de suministro cuando hablamos de insumos y de materias primas que traemos del exterior, por ejemplo, hablando de importaciones. Otras clasificaciones y digamos que podrías revisar y que debes de definir al principio en este estudio de mercado de tu proyecto es si te vas a enfocar entonces en un mercado internacional,
en un mercado nacional, o sea, a nivel de país. Un mercado regional puede ser, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un departamento, pueden ser algunas regiones específicas que hayas visto según ese perfil de cliente. Aquí están y puedo, digamos, tener una logística adecuada para llevar ese producto o servicio. Entonces, mirar cuáles son las zonas geográficas y el otro es el mercado de intercambio comercial al mayoreo, es decir, que se mezcla un poquito con estos aspectos por acá, que es el consumo masivo. Al mayoreo es consumo masivo. Es decir, si yo lo que necesito es llevarlo, por ejemplo, a unas plazas de mercado, a unos puntos muy específicos donde las ventas sean con gran volumen. Y el otro, por ejemplo, es el mercado metropolitano, que puede ser una ciudad, puede ser una área incluso más pequeña, llegando ya hasta definirse algo local. Es decir, un territorio muy definido, muy específico, muy pequeño, donde nosotros vamos a tener nuestra tienda establecida o incluso, por ejemplo, en modernos centros comerciales en una área metropolitana, porque eso sería algo más local. Metropolitano sería como que abarque más la ciudad. Como les comentaba, entonces definir en qué mercado nos vamos a mover, y la otra, que es este cuadrito azul que estamos viendo en el momento, es si es un mercado de consumo masivo o es un mercado selectivo. Eso tiene que ver mucho con las estrategias de negocio. Cuando definas esto en temas de mercado, esto es fundamental en el plan de negocio. Lo que tenemos que definir, y les dejo acá, digamos, las dos formas de diferenciarse es, como sabemos, por costos, donde, digamos, vamos a movernos por los precios más bajos. Y la segunda forma es por calidad, por algo personalizado. Entonces, como vemos acá, un mercado de consumo masivo genera una alta penetración en el mercado, son productos más bien homogéneos, parecidos, similares, ¿sí? Que no tienen como, digamos, bueno, en el sector agropecuario, cuando vamos a hablar de frutas y verduras y las venden así tal cual, eso es un consumo masivo. Todo el mundo requiere alimentarse sanamente y con este tipo de productos, pero más allá iría ir a un consumo selectivo si nos movemos con una mermelada especial, con un, digamos, un endulzante específico, natural, orgánico. Entonces ahí ya vamos escalando un poquito y nos vamos moviendo con un margen más alto, porque no es un producto que vas a encontrar en ese consumo masivo, por ejemplo, en un mercado de intercambio comercial al mayoreo, por ejemplo, en una central mayorista. Aunque digamos que las tendencias han ido precisamente porque también las central mayoristas están yendo personas del común que queremos entrar en esa tendencia saludable, orgánica, natural, con productos más personalizados. Compramos cosas de consumo masivo, pero también podemos entrar a comprar cosas de consumo selectivo. Es muy importante que analicemos bien dónde están nuestros clientes y saber que estamos o compitiendo por costo o estamos compitiendo por calidad, ¿cierto? O por diferenciación. Entonces, tenemos que definir cuál de estas dos estrategias para que hagamos una buena estrategia de mercadeo. Seguimos por acá con el producto. Entonces, como les comentaba, es un consumo masivo, consumo masivo. También hay unos medianamente selectivos y hay otros que son mucho más selectivos. Digamos que podemos manejarlo o entenderlo de la siguiente manera con estas tres palabras. Consumo masivo es algo indispensable, es algo que sí o sí lo debes de comprar. Conveniente es algo que me conviene comprar, como les comentaba, por esos productos convenientes se están yendo a centrales de abasto, entre otros supermercados, porque quieren meter esos productos también un poquitico más diferenciados. Y como tercero, los altamente selectivos o suntuarios son aquellos que son más o menos como un lujo, algo que normalmente, digamos que tienen que haber otras razones de peso, que tiene que ver mucho con unos aspectos que luego les comentaré en cuanto, digamos, a la personalidad, ¿cierto? A nuestro cliente. Y los segundos son los productos industriales, es decir, que los llevamos a la industria para que vuelven, le hagan un proceso, le hagan otra transformación y vuelven y sacan otro producto terminado, ¿cierto? Es decir, con destino a empresas como insumos, suministros, equipos, herramientas o asesorías hablando de servicios.
Entonces, cuando vamos en esa pregunta del qué, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo trato como de meterme también en ese tema del plan de negocio, entonces en el plan de negocio cuando respondemos la pregunta qué, es qué vamos a vender, entonces vamos a identificar el producto. Entonces, cuando vamos a hacer una identificación de producto en ese estudio de mercado o en ese estudio técnico del producto o en ese plan de negocio que ya, digamos, incluye hasta la parte financiera, tenemos que saber muy bien la caracterización del producto o servicio. Entonces, en cuanto a productos que son físicos, que son tangibles, hay que mirar, por ejemplo, también los complementarios, cuáles van a ser los usos, cuáles son los usuarios. Hablamos de los usuarios que son aquellos que realmente están usando los productos, que van a ver, digamos, el valor real de esos beneficios. La composición o ficha técnica del producto, cuáles son los sustitutos y cuáles productos contienen incluso ese mismo producto, ¿cierto? Además de la presentación o el empaque. Vas a definir esos aspectos en la identificación del producto. Bueno, hay diferentes tipos de bienes o de productos, ¿cierto? Hay unos bienes normales que, digamos, la cantidad consumida aumenta junto con el nivel del ingreso del consumidor. Hay unos bienes que son sus sustitutos, como les comentaban, que por ejemplo, digamos, de los ejemplos más fáciles de entender es, por ejemplo, con la leche. Hay leche de vaca, hay leche, digamos, de cabra, entre otros tipos o leches, digamos, vegetales. Entonces mirar, digamos, esos son sustitutos, ¿sí? Bienes complementarios es, yo, digamos que podría de hablarles un poquito en temas de bienes complementarios al respecto a la cultura que tengamos en esa zona. Cuando nosotros conocemos bien el perfil de ese consumidor, sabemos bien cómo es la cultura de consumo de esa persona. Entonces, no es lo mismo de pronto acá, desde la cultura paisa, que siempre comemos la arepa con el huevo y el queso, a de pronto irnos a comer digamos, otra dieta, ¿cierto? En otra parte, porque a nivel cultural, pues también hay algo que ahí nos está conectando. Entonces, podemos revisar desde nuestra región qué podría ser complementario y podríamos mirar hacer unas alianzas o si es posible, pues generar una comercialización, si de pronto desde la producción de forma directa no lo podemos realizar. Pero yo considero que desde los bienes complementarios lo que buscamos es una cosa y es la venta cruzada. La venta cruzada es que adicionalmente si compro una cosa, busquemos que esa persona o ese consumidor compre adicionalmente otro producto u otro servicio, ¿cierto? También podemos movernos entre productos y servicios de forma complementaria. Los bienes independientes son aquellos que no tienen como ninguna relación entre sí y que el cambio del precio de un bien independientemente no afectará la demanda del otro bien, o sea que digamos que no afectan mucho en temas de mercado, se ven afectados por un cambio del precio del uno, es como independiente del otro. Y los bienes inferiores son aquellos cuya cantidad demandada disminuye al aumentar el ingreso del consumidor. Es decir, cuando tenemos más dinero, pues ya no queremos comprar ese producto, sino que definitivamente queremos comprar otro producto. Más o menos, esta es como una clasificación de los tipos de los bienes o productos que podemos encontrar y que es bueno que también lo definamos en ese estudio de mercado. También encontramos los bienes de capital intermedios y finales, que en este caso sería, digamos, pues un bien, un servicio que depende en gran medida de la condición de bien de consumo intermedio o de capital. Entonces, los bienes de consumo final son aquellos que llegan directamente a consumirse en el mercado, o sea, por ejemplo, las frutas, las verduras, los huevos, que no hay como ninguna transformación y que pueden ser algunos durables, ¿cierto? Entonces, esos son los bienes de consumo final. Por acá vamos a seguir con los bienes intermedios, que son los que se destinan para ser empleados en una industria, por ejemplo, para producir otros bienes o otros servicios, y de ahí digamos que la demanda depende no solamente de esos ingresos disponibles de las empresas que tienen ellos, sino que también, obviamente, de la demanda de los bienes en cuya producción pues participan, también como tal, pues como el consumidor. Y de tercero tenemos los bienes de capital o de inversión, que el ejemplo son, por ejemplo, lo que tiene que ver con maquinarias, equipos y otros, digamos, productos, ¿cierto? Que, por ejemplo, pues en este tema de maquinaria agrícola es un gran ejemplo de capital y de inversión,
que, como dice acá, aparecen también como intermediarios distantes en la producción porque necesitamos de ellos para producir otros productos o servicios y su demanda depende en gran medida de la demanda de esos bienes y servicios para que los podamos usar o los podamos pues consumir. Bueno, vamos a ver las fuentes de abastecimiento de insumos. Entonces, se precisa conocer la capacidad de ese suministro, su grado de aprovechamiento de pérdidas, es decir, que si esos insumos se pueden aprovechar en alto porcentaje o nosotros compramos ese insumo y tenemos mucha pérdida de ese insumo en materia prima. Conocer cómo es su forma, sus condiciones de transporte, en qué regiones se encuentra, digamos, ese insumo, porque hay unas regiones que se pueden definir como aquellas que dan origen a esos productos. También conocer cuáles son los planes de expansión de, digamos, de estas fuentes de abastecimiento. Si de pronto, pues un ejemplo aquí es Agrocolanta. Agrocolanta llegó a diferentes partes para poder hacer un abastecimiento de insumos. Entonces, si tú estás comenzando a nivel local, pues conocer la proyección que tiene esa tienda que te provee esos insumos es importante, saber si de pronto puede llegar a otras ciudades, que posiblemente tú puedas llegar a esas regiones a vender el producto y servicio, y claro que el tema logístico pues se ve pues más disminuido en temas de costos. Entonces revisar cuáles son esos planes de expansión a futuro de esas fuentes de abastecimiento de insumos, los precios, los niveles de comercialización, es decir, ¿qué son los niveles de comercialización? Es conocer qué niveles tiene de intermediación, es decir, primero pasa por acá, luego pasa otra persona, luego pasa otro agente, luego pasa otro vendedor. Entonces, desde ahí vamos a conocer cuáles son los niveles de intermediación o de comercialización, porque ya sabemos que cada uno va a tomar un margen de ese valor, ¿cierto? De ese precio. Entonces, es importante saber esto porque nosotros deberíamos intentar llegar a la fuente de quien ofrece o produce ese insumo o materia prima para disminuir los costos y tener pues otros mejores resultados. De cada uno de los insumos que participan en la elaboración del bien o de la prestación del servicio. Bueno, por acá entonces, esto es lo que corresponde al abastecimiento de insumos. Seguimos con los sistemas de distribución. En los sistemas de distribución, que es lo de la logística, conocer especificaciones de los bienes que requieren, digamos, algunas condiciones especiales y las preferencias de los mismos consumidores. Ciertos bienes requieren para su distribución de esos servicios especializados de reparación, que los repuestos, que la asesoría técnica, que las condiciones de refrigeración, las conservaciones especiales de esos productos, lo que supone el empleo de canales de comercialización adecuados a cada producto de forma particular. Entonces, en temas de sistemas de distribución, a veces podemos manejar diferentes, podemos revisar ese plan logístico para que hagamos una adecuada programación y tengamos los mejores resultados para cuando llegue ese producto directamente al consumidor. Bueno, en temas de costos y de precios, debemos averiguar los precios y los costos actuales a diferentes niveles de comercialización, como les decía, cuánto cuesta en la mayorista, cuánto cuesta en la minorista, cuánto cuesta en el distribuidor directo, cuánto cuesta en la tienda detallista y cuánto le viene a llegar a costar al consumidor directo, ¿cierto? O a los consumidores finales. Con el fin de estimar en principio esos márgenes de comercialización y de utilidad, porque muchas veces cuando saltamos eso, pues podemos tener más de utilidad y más cuando hablamos de volúmenes. Recuerden bien ese análisis del mercado proveedor. Entonces, esto también pasa con los precios de los bienes complementarios y sustitutos para que lo tengamos en cuenta. También en algunos proyectos, y coloco esta imagen del cannabis, porque hay unas condiciones de política económica que pueden llevarnos a incurrir en otro tipo de costos y que debemos de tener en cuenta antes de mercadear el producto o el servicio. Entonces, es importante conocer las disposiciones legales y económicas que afectan esa producción o comercialización del bien o el servicio en cuestión, de revisar si hay unos impuestos, si hay unos subsidios, si hay unas tarifas especiales, cuotas, cupos de importación, disponibilidad de crédito, incentivos fiscales, porque también, pues no hablemos siempre en negativo, también hay cosas positivas, entonces poderlas aprovechar, y normas sanitarias y de seguridad que sean necesarias. Por ejemplo, con el tema de cannabis,
nosotros habíamos realizado una charla con la Universidad Lasallista y nos comentaban que tenían que tener, digamos, un vehículo de seguridad para este tipo de cannabis que tenía que ver con los psicoactivos. Ya se imaginar, digamos, la custodia tan enorme en esa cadena para cuidar este tipo de producto, porque con el tema del cannabis pues se hace bajo unas licencias que fueron otorgadas también a nivel internacional, que ya están definidas para Colombia y que ya, digamos, ahí entra otro proceso adicional de política económica y de tener, digamos, unos cuidados adicionales con ese producto agrícola en este caso, y, por ejemplo, los aceites y todo lo que sale de la agroindustria como tal. Bueno, seguimos por acá. Esto es lo que debe de quedar muy definido. Debemos de definir muy bien cuál va a ser el tamaño de nuestro proyecto, el tamaño también del mercado. ¿Cuál va a ser el alcance, digamos, o sea, digamos, de qué punto a qué punto va a ser ese proceso y de qué, digamos, cuáles van a ser esas características del producto y esa cobertura que vamos a tener con ese producto, digamos, a nivel de mercado, ¿cierto? A qué puntos podemos llegar realmente con nuestro producto o servicio. Vamos a revisar presentación, empaque, marca, logotipo, eslogan, y eso tiene mucho que ver con el plan de identidad de marca, que es un aspecto que a nivel digital hay que hacerle más fuerza y que apenas estamos entrando en este modo de meterle la ficha a esto y conocer un poquitico más en temas de marketing digital. Bueno, las especificaciones y los estándares de calidad, los beneficios que otorga ese producto o servicio, o sea, las necesidades reales que está satisfaciendo, también qué particularidades o ventajas tiene, cuál es el ciclo de vida, es decir, cuál es la vida útil y también el ciclo de vida, también hay que mirarlo más adelante, de conocer, hay productos que también se les llaman comunidades estratégicas de negocio porque, digamos, tú puedes trabajar con este producto, luego con otro, o sea, tener diferentes productos o líneas de productos y hay unos que avanzan más rápido, hay unos que ya están en etapa de maduración, entonces esto ya lo vamos a ver más adelante y la calidad ambiental y social que, digamos, va a generar ese producto, porque también hay una responsabilidad social empresarial que debemos de tener en cuenta y a nivel ambiental cómo vamos a hacer las disposiciones de los insumos, de los productos, de los residuos, ¿cierto? Como tal de nuestros productos o servicios del proyecto. Entonces, cuando hablamos de ciclo de vida, la importancia de intentar determinar ese ciclo de vida de un producto se manifiesta al considerar que el nivel de ventas afectará en forma directa al momento de recepción de los ingresos y en forma indirecta a los desembolsos, ya que el programa de producción deberá responder a las posibilidades reales de vender el producto. Entonces, en el ciclo de vida existen cuatro espacios. Trata de ubicar los productos que tengas en estas cuatro, digamos, partes que podemos verificar en el ciclo. Esta matriz la pueden encontrar de la siguiente forma para que vean como los ejercicios. Hay productos con los que hacemos un prelanzamiento y están en etapa de introducción, se le llama incógnito, precisamente porque no lo conoce nadie, ¿cierto? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es expandir el mercado, hacer un alcance con producto y mucha publicidad. La segunda fase es que él luego pasa a crecimiento, una etapa de crecimiento es que ya vamos a buscar a penetrar en el mercado y a generar una publicidad un poco más específica a, digamos, a estos clientes potenciales que ya nos han dado pues como la miradita allí y ya lo están viendo como un producto muy bueno, muy interesante, muy llamativo, entonces un producto estrella. La tercera es un producto vaca o un producto que ya está en etapa de madurez, es decir, que ya está andando casi solo. De lo que vamos a hacer es defender la participación de ese producto porque ya sabemos que siempre tenemos una competencia y mirar qué otras estrategias, por ejemplo, en precio y publicidad podemos manejar para que ese producto se mantenga en vaca. Pasa que, como todo en la vida, que se genera, digamos, unos cambios que pueden ser fuertes y pueden afectar y pueden llevar a que pase a una etapa perro. La etapa perro es, digamos, una especie de declive que puede llevar ese producto porque, bueno, culturalmente ya se cansó el mercado, ya está saciado del producto. Entonces hay que ver cómo hacernos más productivos, innovar y qué hacemos con
digamos, bueno, hablamos de innovación y acá podemos hablar de servicio, de empaque, de cultura empresarial, bueno, ya les hablaba también, bueno, de la imagen de la misma marca, o sea, cómo podemos comunicar, por ejemplo, en esos temas digitales de manera diferente ese producto para sacarlo de ahí, de esa etapa perro. Esto es con respecto al ciclo de vida para que ubiquen en estas partes, en estas etapas, sus unidades estratégicas, que es como tal, digamos, yo vendo aquí lácteos y vendo aquí cárnicos y vendo aquí otra cosa. Entonces, trata de colocarlos como en esta matriz para que también puedas, digamos, hacer unos cambios de estrategia de mercadeo. Entonces, en el comprender el ciclo de vida, bueno, como les comentaba en la introducción, acá, por ejemplo, se maneja una estrategia de alta penetración en el mercado, alto precio, alta publicidad. A veces también, dependiendo, acá estamos hablando de alto precio, pero como les comentaba, esto depende del tipo de liderazgo o de la estrategia de negocio que vayas a hacer. Si es una estrategia de costos o es una estrategia de calidad. Entonces, costos es bajos precios y calidad son altos precios. Entonces miramos acá penetración en el mercado o penetración selectiva, que es un alto precio, baja publicidad. Una penetración ambiciosa es bajo precio y alta publicidad, o penetración baja es bajo precio y baja publicidad. Digamos que en ese tema de penetración baja, pues sería algo que quisiéramos de pronto llevar ese producto muy, muy lento, o que de pronto ya estemos muy posicionados, ¿cierto? Tenemos la segunda etapa de crecimiento de valor y ajustar factores de calidad, de pronto los canales, abrirnos, qué publicidad, generar unos precios por segmentos o mirar qué otros plus se pueden dar al producto. La tercera etapa es la madurez. Entonces, por aquí haríamos lo que corresponde a hacer una expansión, un desarrollo de mercado. Vamos a salirnos de ese mercado que ya está cansado, hastiado del producto, y vamos a expandirnos, o sea, desarrollar nuevos mercados, mejoras, rediseños, relanzamientos, ajustes en la estrategia de marketing. Marketing Mix, MKT Mix, es, digamos, ese plan de mercadeo donde vamos a definir cuáles son los canales por los cuales vamos a mover los productos o servicios. Eso es marketing mix, definir si nos vamos a ir por la radio, si nos vamos a ir también por televisión, si nos vamos a ir por una valla en el municipio, si nos vamos a ir por publicidad, por anuncios, si nos vamos a ir por otras diferentes maneras que queramos ingresar. Y la etapa de declinación es esa etapa perro de la que hablábamos, que hay que generar una innovación, nuevas experiencias de uso, ensayar con otras tendencias de mercado, de pronto algo más emocional, de pronto algo más social. La idea es generar un enganche con los clientes y tenerlos ahí fidelizados. Entonces hay que concentrar, hay que hacer una concentración en los mercados más fuertes y retirar el producto de los mercados que no son tan rentables, y aprovechar todas las oportunidades de venta del producto con una mínima inversión, puesto que ya estamos pues, en una etapa de declive. Esta es como tal, digamos, una mirada del mapa que sería la clasificación de la demanda. Entonces, hay demandas que según su oportunidad puede ser que esté insatisfecha, que digamos es donde vemos una oportunidad, no realmente, digamos, este producto hay mucha demanda, pero hay muy poca oferta, entonces esto está insatisfecho, ahí voy a entrar. Satisfecho es que, por ejemplo, puede ser que ya esté saturado, o sea, que no vamos a meter en algo que llamamos también como un mercado rojo, porque ya, digamos, hay una alerta de que eso está súper inundado ese producto, o no saturado, es algo que, bueno, ahí está aparentemente satisfecho, pero también puede, digamos, mediante otros mecanismos, pues, impulsar la demanda, pues, a través de estos productos y estas estrategias. Lo segundo depende de su necesidad, lo que hablábamos, si es algo básico, o suntuario es algo, como les digo, un poco más lujoso, más selectivo. Acá les colocaron unos ejemplos. Lo otro es según su temporalidad, porque hay unos productos que se venden de forma continua, pero hay otros que se venden de forma muy estacional. Entonces, revisar, por ejemplo, pues, ese producto que tienes, qué temporalidad tiene. Lo otro es si su destino, que lo hemos revisado también, si son bienes finales o son bienes intermedios.
Y para finalizar, ¿qué probabilidad existe? En probabilidades, cuando hacemos un estudio de mercado, es revisar cuál es esa efectiva y real que te puede comprar, cuál sería la potencial. Por ejemplo, yo me voy a meter en el mercado de Medellín. Medellín tiene tantos habitantes, yo puedo usar herramientas, por ejemplo, en Facebook Insights, uno puede revisar cuántos posibles clientes, digamos, puedan existir, pero definitivamente, pues una cosa lo potencial y otra, y también, también lo aparente, y otra cosa realmente es la efectiva o la real, ¿cierto? Entonces hay que empezar como a filtrar un poquito ese segmento y mirar realmente cuál es la probabilidad de la compra, que son diferentes. Bueno, en cuanto a clasificación de la demanda, y a esto me refería en cuanto a, depende de la personalidad del consumidor, o digamos de las motivaciones del consumidor, y es que hay una pirámide, esta gráfica de pirámide de Maslow es algo que, digamos, lleva muchísimo tiempo, un conocimiento muy valioso al respecto, digamos, de las necesidades que tenemos las personas a nivel general. Entonces, hay unas necesidades fisiológicas o biológicas que esas sí o sí, pues por ejemplo, cuando hablamos de consumo masivo, y acá están colocando el ejemplo de la alimentación, hay productos que sí o sí los debes de comprar, ¿cierto? Por una alimentación. Ya luego nos movemos a temas de seguridad. Luego subimos y cuando ya tenemos lo fisiológico y lo de seguridad, ya lo tenemos listo, ya lo tenemos satisfecho, estamos en un buen empleo, ya nos vamos a ir a algo de pertenencia, entonces aquí hay un poquitico de temas de amistad, afecto, o sea, ya hay otras cositas que quieren adicionales. Y al final encontramos lo del reconocimiento, éxito, reconocimiento, respeto, confianza y autorrealización, que de pronto ya es cuando llegamos a hacer unos estudios avanzados, cuando ya entramos a niveles de espiritualidad diferentes. Entonces, digamos que es muy bueno saber que según ese producto, en qué pirámide de Maslow, digamos, debería estar pensando ese consumidor, ¿cierto? Digamos, mi consumidor ya quisiera, por ejemplo, está más o menos en esta parte de la seguridad, entonces también puedo ofrecerle seguridad con este producto mediante estos beneficios adicionales, y eso pues es muy importante para que hagamos también, digamos, ese discurso de venta con el cliente. Segmentación y área de mercado, entonces ya sabemos para los que de pronto no conocen muy bien en cuanto a segmento, nicho, mercado objetivo y target. Entonces aquí un segmento realmente es algo que, digamos, tiene unas características un poco homogéneas, o sea, similares y parecidas, con logísticas similares. Hablamos de necesidades, deseos y logísticas similares. Es un segmento. Normalmente el segmento es un poco más grande. Cuando ya nos vamos a hacer un perfil, que también le podemos decir perfil del buyer persona, un perfil, un tipo de persona ya mucho más definido, incluso usamos herramientas como crear una historia, conocer la historia de esa persona que está comprando, que quisiera comprar ese producto o servicio, nos vamos a conocer el nicho. Una de las recomendaciones que dicen los expertos es que nos movamos en mercados de nicho, o sea, que nos movamos a un punto mucho más específico, que encontremos esas personas de ese segmento mucho más definidas, con unas características mucho más similares dentro de ese mismo segmento. Cuando encontremos, definamos, porque puede ser que tengamos varios segmentos, o puede ser que tengamos varios nichos, lo que vamos a hacer es definitivamente escoger ese grupo de consumidores o empresas, hablando de industrias, que muy probablemente compre esos productos o servicios de nuestro proyecto, y ese sería nuestro mercado objetivo o nuestro target, es lo mismo. Entonces vamos a definir cuáles son los segmentos y cuáles son los nichos, y así vamos a tener en cuenta, vamos a tener muy completo cuál es el mercado objetivo o el target. ¿Qué debemos de resolver aquí? Entonces resolvemos aspectos como, bueno, vamos a comenzar con un estudio del consumidor y vamos a preguntar qué compran, por qué compran, cómo compran, cuándo compran, dónde y con qué frecuencia lo compran.
Vamos a conocer aspectos muy específicos de, por ejemplo, vamos a conocer cuál es su cultura, cuáles son sus valores, cuáles son aspectos demográficos, que es, por ejemplo, edad, ingresos, género, ciclo de vida, ocupación, incluso, por ejemplo, el cargo, hogar, emociones, personalidad, que eso tiene que ver mucho con la parte psicográfica, que es como la personalidad, el estilo de vida, la clase social, la percepción, el aprendizaje, los motivos de la compra. Vamos a conocer lo más que podamos del cliente, ¿cierto? En segmentación conductual, pues hay que hablar un poquitico más de las conductas que los llevan a comprar un beneficio, qué beneficio buscan, cuál, digamos, la cantidad y la frecuencia de uso, o de compra. En lo psicográfico ya habíamos hablado de esto, demográfico también, y geográfico es, si lo vamos a enfocar solamente en una región, acá ahorita hablábamos del tipo de mercado, habíamos dicho si era nacional, si era regional, si era local, si era metropolitano, entonces vamos a escoger, después de eso definido, vamos a definir en qué regiones se encuentran, digamos, estos consumidores. Cuando hablamos de esa demanda potencial, es definitivamente conocer ese tamaño de la ciudad, ¿sí? Es decir, hay que proyectarnos a cuánta gente le podemos vender. Sin embargo, ¿cuáles son los más interesados en comprar de forma más inmediata mi producto o servicio? En mecanismos de colocación de precios, podemos ver los precios de la competencia cuando hacemos ese análisis del mercado competidor. Entonces vamos a ver los precios en los catálogos, los descuentos por ventas al por mayor, el promedio de los márgenes de utilidad, los cuales cuentan los distribuidores, los datos publicados sobre la tendencia del desarrollo de los precios, precios del mercado mundial. Es decir, podemos fijarnos en muchas cosas para definir un precio. También podemos revisar ya en una prueba como tal las reacciones del consumidor. Eso nos puede también permitir, porque el consumidor pues está de pronto con más experiencia a nivel de esa búsqueda, ¿cierto? De ese proceso de compra. También mira la legislación comercial, porque en ocasiones hay productos que ya tienen un precio estándar a nivel, digamos, de legislación, conocer cuáles son los costos de producción y distribución y cuáles son las mismas reacciones de los intermediarios, porque es muy importante que tengamos esa tabla definida o estandarizada de los precios a los distribuidores, ¿cierto? Por ejemplo, los porcentajes de comisión. Y por último, los precios de productos sustitutivos, bueno, sustitutos, que son precios de productos complementarios. Vamos a revisar esos dos precios, los precios sustitutos y los complementarios. ¿Qué analizamos en temas de oferta, sí? O de la competencia. Entonces hay que analizar, como les decía, la innovación tecnológica, depende de los costos de producción que ellos manejen. Muchas veces cuando tienen más tecnología los costos son más bajos. ¿Cuál es el tamaño de mercado que están abarcando? ¿Cuáles son las condiciones de crédito, precio del mismo bien, el precio del bien sustituto y el precio del bien complementario? Esta palabra clave, benchmarking, es, digamos, como tal, el estudio de la competencia de una empresa. Pues de esas empresas que son competencia para nosotros o para nuestro proyecto, pueden buscar la palabra, pueden buscar estrategias para, digamos, entender cómo se muestra un análisis de la competencia, ¿cierto? También pueden ir, digamos, a redes sociales de nosotros que también hablamos de esos aspectos, de pronto les pueda servir estas ideas. Por acá estamos con los listados de oferentes, entonces cuando, digamos, hacemos el análisis de la oferta o de los oferentes o de la competencia, yo les diría que revisen esos aspectos. Colocan en una tabla de Excel el nombre de la empresa, las características de su producción, si es artesanal, si es industrial, qué digamos plus manejan, cuál es la participación del mercado. Definitivamente tienen este producto más que todo en Medellín o en esta ciudad o en esta región o en este municipio, pero no lo tienen en este otro municipio y yo puedo ingresar. Conocer los sistemas de ventas, crédito contado, la localización, es decir, dónde está nuestra competencia, cuáles son los sistemas de comercialización, cuál es su capacidad instalada, bis la capacidad versus la capacidad utilizada. Muchas veces y siempre y en nuestro plan de negocio lo que tenemos que tener en cuenta y en ese análisis financiero es que nosotros podemos tener, digamos, una capacidad instalada siempre es, digamos, a proyección, ¿cierto?
pero la capacidad utilizada no siempre, pues cuando comenzamos no es la misma que la capacidad instalada. Entonces revisar si ellos, digamos, qué proyección tienen, qué capacidades y recursos y tecnología tienen, para que más o menos te hagas una cuenta de cuánta cantidad pueden manejar y generar una participación en el mercado. Lo otro son las fuentes de abastecimiento, que es lo que hablábamos de los insumos, de este mercado proveedor, y ellos cómo, digamos, están generando ese abastecimiento en sus empresas o proyectos, y adicionalmente, cuáles son las estructuras de costos y precios más o menos que ellos podrían estar manejando, porque ya ese es un tema un poco más complejo para entrar en detalle, pero es muy importante para saber si nosotros estamos, digamos, en un nivel adecuado. Desde la estructura de los canales de comercialización, vamos a ver que, digamos, si es una relación directa entre el productor y el consumidor, es el caso del campesino que lleva sus productos a la puerta de la casa del consumidor, es algo que nosotros precisamente desde Agroemprender queremos apoyar desde ahí. Aquí estamos hablando de una relación directa entre productor y consumidor, es decir, un nivel cero de intermediación. Luego nos vamos a un nivel 1 del productor al detallista o a un distribuidor y luego se va al consumidor. Luego se va del productor al mayorista y de este al minorista y luego al consumidor, nivel 2. Y tercer nivel sería el productor al agente intermediario, de este al mayorista, luego de este al minorista, luego terminar al consumidor. O sea, le puedes colocar, digamos, nombres a estos canales de comercialización. Lo importante es que puedas identificarlos eh, como tal, como este tipo, esto es lo que más o menos se ve. Entonces, hay mayoristas, hay minoristas, hay distribuidores, digamos, pequeños, ¿cierto? Hay consumidores y hablamos de otro tipo de canales de comercialización. Entonces, en este tema de los canales de comercialización, tener en cuenta cuál es el proceso normal que podría hacer ese consumidor final, dónde él debería ir a comprar, si lo iría a comprar a la tienda o si a él le gusta comprar ese tipo de productos en el supermercado o a él le gusta irse para el distribuidor mayorista en la central mayorista, en la central de abasto. O sea, saber bien por dónde él está entrando para saber si realmente nos afecta ese canal de comercialización y cómo podemos adaptar algunos para, digamos, tener un mejor margen, ¿cierto? En la estructura de los canales de comercialización les dejo esas preguntas que serían, ¿cuál es el grado de concentración geográfica del mercado? ¿Cuáles son las tasas usuales de comisiones y descuentos que están manejando estos distribuidores o estos comercializadores? ¿Qué tipos de distribuidores existen? Entonces, para ver si hay otro tipo de agentes que estén generando una intermediación. ¿Cuál es el precio de comercialización? ¿Cuáles son los mecanismos usados en las ventas? ¿Cuáles son los compradores principales y dónde están localizados? ¿Cuáles son las normas vigentes en respecto a la comercialización y cuál es la magnitud de las márgenes de comercialización en cada etapa del proceso? Bueno, entonces acá les estoy mostrando, por ejemplo, aquí en representante los podemos cambiar por comisionistas porque también hay comisionistas. Entonces, mirar cuáles, digamos, qué productos puedo llevar de forma directa, cuáles algunos de pronto definitivamente tienen que ir con un minorista, intermedio, o mirar, digamos, esos productos que estamos ofreciendo, digamos, en qué nivel de intermediación está, si está pasando por diferentes manos. Por último, la promoción y la publicidad, que es algo muy, muy importante en temas de mercadeo. Eso sería como la última parte que revisaríamos en el estudio de mercado. Y es definir si, por ejemplo, vamos a tener exhibidores en sitios físicos, si nos vamos a mover por medio de exposiciones, si vamos a hacer demostraciones o degustaciones, si vamos a hacer promoción de ventas y de qué manera, si vamos a hacer una promoción puerta a puerta y mirar cuál es el anunciante, cuál es la agencia que te va a ayudar y cuáles van a ser esos canales o medios publicitarios. Eso es como digamos, hace parte del estudio de mercado. Ya aquí, digamos, finalizando esta charla, realmente el estudio de mercado lo que nos ayuda a generar es como unas estrategias previas antes, pues realmente, sí, previas, disculpen la palabra repetida,
Es decir, generas estas estrategias antes y ir un paso más allá en el mercado. Entonces hay que conocer bien el mercado, hay que conocer bien esa clasificación de las que les comenté el día de hoy, conocer cuáles son los medios digamos, en canales de comercialización, cuáles van a ser los distribuidores, van a ser los medios publicitarios. Todos estos aspectos los defines en el estudio de mercado. Ya también algo, digamos, muy similar y que ya nos podemos ayudar de agencias mucho más especializadas que generan una investigación del mercado ya mediante estrategias, por ejemplo, cuantitativas o estadísticas. Sin embargo, de una manera pues un poco más autónoma podemos ir haciendo esos análisis para que podamos generar un avance en ese plan de negocios en temas de mercadeo, tener unas estrategias definidas y poder generar unas acciones o un plan de acción en temas de mercado. Cuéntenos ustedes cómo les pareció, qué concepto les pareció como muy interesante, de pronto que no hayan conocido, que hayan aplicado en sus proyectos. Y nada, cualquier dudita, por acá estoy para resolverles. Por acá nos dejaron también el enlace de la asistencia para que se unan y coloquen datos de asistencia con el Politécnico, con la Coordinación de Educación Continua. María Fernanda, muchas gracias por tu valiosa charla, por tu conocimiento, y este es el momento como para resolver inquietudes, preguntas. Miremos a ver quién las tiene. Sí, por acá pendiente del chat. Que no se les olvide ahí la lista de asistencia. Espero que haya sido de mucha utilidad estos conceptos. Si lo han aplicado al momento en sus emprendimientos, en sus proyectos, si ya lo tenían en cuenta, si ya habían hecho ese análisis en sus planes de negocio, porque es algo muy importante que también se ha ido moviendo con el tiempo y que se puede ir como tal generando pues como unas nuevas dudas muchas veces y podemos reformular el proyecto a cabo de generar pues como unos mejores resultados en temas de mercadeo. Entonces yo sé que todo eso es bastante pues como importante porque a veces nos quedamos en la práctica y nos vamos y se nos olvidan varios aspectos a entrar a definir. Entonces por acá nos están escribiendo Carlos, comentarios muy positivos. Muchas gracias a María, a Laura Valentina, a Alejandro, a Lisette, a Alejandro Cardona, a Camilo Soto. María, mira, acá hay como una pregunta. ¿Cómo se puede aplicar estos conceptos al marketing digital? Listo. María, en temas digitales, o sea, como les comentaba, el mercadeo es muy grande, hay diferentes tendencias. Una de las tendencias que estamos llevando a cabo es el marketing digital. Hay muchas agencias que nos apoyan en temas de marketing digital y lo que incluso nosotros desde Agroemprender Colombia lo estamos también generando. Lo primero que debes de tener en cuenta es que cuando hagas ese plan de negocio, sepas a quién le va, cuáles son tus clientes y lo que vamos a llegar a hacer es generar un plan de identidad de marca. Es decir, desde ahí, conociendo cuál es la misión de tu proyecto, de tu emprendimiento, que sepas qué producto vas a vender, a quién realmente le quieres llegar. Después de conocer esos aspectos de estudio de mercado y tener tu plan de negocios más o menos, o por lo menos en la parte estratégica definida, podemos entrar a hacer un plan de identidad de marca que es el paso número 1 para posicionar una marca y entrar en temas digitales. Es decir, definir bien la comunicación o el tono de voz de la marca, conocer bien, tener bien definido lo que corresponde al logo, cuál va a ser tu estrategia de contenido para generar unas ventas y una interacción con tus clientes potenciales y comunidad o seguidores en redes sociales, que hablamos de marketing digital. Y al mismo tiempo con este tema de la estrategia de marketing digital, pues definir cuáles van a ser esos canales por los cuales nos vamos a poder comunicar con ellos, porque como les comentaba, hay unas estrategias que son tradicionales, que por ejemplo puede ser la radio, la televisión, el volante,
que todavía siguen ahí, digamos, andando, funcionando, pero en temas de marketing digital cambia un poco más, digamos, las estrategias. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar? Definitivamente debes de tener en cuenta que, por ejemplo, con el mercado proveedor, tú lo puedes encontrar por medio de redes sociales, puedes encontrar esas empresas que te pueden proveer productos y servicios y comunicarte con ellos, y puedes conocer a través de estas redes sociales digamos, de la página web y otros temas, porque en temas digital, marketing digital no es solo redes sociales, eso sería social media, que es un pedacito, pero también en marketing digital hay otros espacios como lo es la página web. Entonces, conociendo, digamos, eso nosotros, o sea, desde las redes sociales, desde la página web, desde otras plataformas que existen a nivel digital, podemos conocer ese mercado proveedor, conocer ese mercado competidor, porque también podemos encontrar esas empresas que compiten directamente con nosotros, y también podemos generar, digamos, una estrategia de marketing, digamos, eh, muy, digamos, auténtica de tu marca, pero para eso debes de definir aspectos de mercado, sus aspectos de negocio, y llevarlo pues como a generar este primer paso de plan de identidad de marca, que es lo que tú quieres mostrar al cliente, mostrar a la gente, que vea esa pequeña visión virtual, y empezar a dar pasos, a posicionar, a aprovechar herramientas como tienda y todo lo demás para generar ventas. Entonces, no sé si te respondí como la pregunta, o si no, nos dices como qué otra dudita tienes, y para darte pues como respuesta a eso. También muchas gracias a Mariana Escobar y a Elizabeth Díaz, que también estuvo por acá diciendo que les había parecido muy completa. Les agradezco muchísimo, de verdad, este espacio. María Fernanda, mira otra pregunta muy interesante. En cuanto Claro. al precio del producto, ¿es mejor ingresar al mercado con precios bajos o cómo se podría determinar el precio en el producto? Bueno, como les comentaba, con el tema del establecimiento de los precios y cuando vamos a hacer un prelanzamiento, eso depende realmente de lo que yo les digo, de esas dos estrategias. Si tú quieres de verdad manejarlo por costos, entonces vas a tirar un costo que sea muy, muy competitivo en el mercado. Y si lo vas a tirar si lo vas a llevar por calidad, o sea, tu estrategia es diferenciación, debes de mantener un precio alto y que muestre realmente los beneficios, mostrar mucho los beneficios como tal a ese mercado consumidor o a los posibles clientes. Por acá voy a retroceder un poquitico en este tema del establecimiento de precios para que lo volvamos a revisar. Y es que cuando estamos empezando, ¿qué es lo que normalmente, digamos, como emprendedores nosotros realizamos? Nosotros miramos el precio de la competencia, que en ese análisis de la competencia vamos a ver también en ese precio de la competencia miramos qué tipo de producto están dando, cuál es el plus de ese producto y cuál es el precio que están manejando. Y analizamos también otras cosas, otros aspectos que pueden llevar al consumidor a comprarlo, pues, o a hacer, digamos, una preferencia hacia ese producto, que es, por ejemplo, temas de formas de pago. O sea, tú puedes mantener un buen precio, un precio un poco más alto, pero es que adicionalmente estás dando la facilidad, por ejemplo, de tener otras plataformas o facilidades, o la disponibilidad del producto es diferente. O sea, hay que mirar en cuanto al análisis de la competencia que, digamos, nos puede diferenciar, y así podemos jugar con los precios. O sea, no siempre entrando con lo mismo precio de la competencia, sino que eso depende mucho de cómo estés tú manejando el producto o el servicio. Puedes hacer el ensayo con los consumidores, puedes incluso con unos consumidores un poco más cercanos y mires la reacción. Incluso a veces uno usa los familiares, los amigos. También puedes revisar, por ejemplo, en cuanto a los productos sustitutos. Entonces, digamos, su producto que fácilmente lo pueden sustituir. A veces no miramos eso y sacamos al mercado, digamos, un margen muy alto o un precio muy alto del producto. Sin embargo, hay unos productos sustitutos que te pueden estar, digamos, aporreando en el mercado, ¿cierto? Entonces, también empieza con temas, con estos precios que sean competitivos, que sean, digamos, lo más de pronto similares a esa competencia,
y generando unos plus o unos beneficios y es muy importante allí que los puedas realmente comunicar adecuadamente al cliente. Si él entiende bien los beneficios, no es que nos pongamos como a estar bajando o estar ahí con los precios de la competencia, pues que vistes de pronto y que considerases que es una competencia muy directa. Entonces, en temas de prelanzamiento, puedes manejar precios bajos, dar promociones, generar una estrategia de promoción o de descuentos para iniciar por tiempos limitados, pero debes definir muy bien si vas a hacer por costos, si te vas a diferenciar por costos o si te vas a diferenciar por calidad. Eso es muy importante que lo tengas bien definido. María, mira, que hay otra pregunta que Sí. dice, ¿cómo desde el Poli se fortaleció Agroemprender Colombia y cómo se viene integrando la experiencia de mercado hacia los procesos de formación? ¿Cómo se mide el impacto? Bueno, ¿cómo desde el Poli se fortaleció Agroemprender Colombia? Bueno, desde pues Agroemprender Colombia ha generado, digamos, una interacción muy valiosa con el sector agropecuario. Comenzamos por medio de redes sociales y por medio de estas charlas abrimos hacia ustedes también, como vieron al inicio, digamos, esta nueva oportunidad que tienen como agroemprendedores. Entonces, desde esos espacios que nos está generando el Poli, nos permite como emprendedor, como emprendedora en mi caso, poder, digamos, posicionar, digamos, también la marca y que ustedes la conozcan a nivel del sector. Y cómo se viene integrando la experiencia de mercado hacia los procesos de formación y cómo se mediría el impacto. Bueno, entonces en cuanto a los procesos de formación, nosotros hemos incluso desde Agroemprender Colombia hace poquito hicimos un curso que lo hicimos con unos aliados, ¿cierto? Con unas aliadas que nosotros tenemos. Un tip importante como emprendedores es que manejemos alianzas estratégicas. No siempre podemos tener digamos, ese equipo de trabajo, entonces nos podemos ayudar con esas alianzas estratégicas. Y una de las alianzas sería pues las instituciones a nivel institucional. Dentro de poco también con el Poli, no sé, Carlos, si le podemos adelantar que vamos a realizar un espacio muy interesante para agroindustrias por medio de el INVIMA, ¿cierto? Que es una institución pues oficial que nos va a dar pues como información al respecto de la ley de emprendimiento de diciembre del año pasado. Entonces estos procesos de formación, de capacitaciones, tienen mucho, digamos, que ver con el fortalecimiento del proyecto de Agroemprender Colombia y también de las instituciones, ¿cierto? Porque igual esto es pues como algo que nos sirve a ambos. Y el impacto se mide en, digamos, en ese posicionamiento de que ustedes conozcan el proyecto y que también de las personas que nos siguen desde el proyecto conozcan las oportunidades que brinda el Poli. También, en mi caso, como egresada del programa de administración de empresas, tengan en cuenta que existen estos programas, estas charlas, estos cursos, diplomados y todo, digamos, toda la digamos, todo ese plan que hay, ese programa que hay de capacitaciones y de formaciones. No sé si más preguntas o damos por terminada la charla, María Fernanda. Sí. Bueno, por acá nos están preguntando Alejandro Velázquez que si la charla se va a compartir. Entonces, no sé si vaya a quedar de pronto que ustedes que está grabando. No sé Y si- si nosotros la compartimos a los correos, de todas maneras vamos a compartir el enlace al canal de YouTube que tiene Educación Continua. Ah, Cuando sí. esté ahí la vamos a compartir. ¿Listo? Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, De- María Fernanda, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por todo. Muchas gracias a los asistentes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos y a ti, Carlos, y a la institución por este espacio. Hasta luego, Kat. Y nos estaban preguntando por las diapositivas, igual como las diapositivas estuvieron ahí, ¿cierto? En la grabación, pues ahí pueden estar viéndolo en la grabación. Entonces, les agradezco de verdad este
espacio, muchísimo a ustedes los que participaron y nada, pues los esperamos en Agroemprender Colombia y con todo gusto todo lo que necesiten desde mi persona como emprendedora y muchas gracias de verdad por su participación y María que Fernanda, ¿cómo te pueden encontrar para que vean tus charlas desde YouTube, desde sí. Facebook? Listo, nosotros en las redes sociales tenemos diferentes charlas, charlas técnicas, charlas de muchos aspectos en temas de marketing digital, la pregunta que nos había preguntado, y hay información muy importante y también lo pueden ver en el canal de YouTube de Agroemprender Colombia, si nos encuentran. Por acá les voy a dejar como tal esto y desde Instagram y Facebook Agroemprender CO. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, a ustedes todos, feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, muchas gracias para todos. Hasta luego. Hasta luego.